Hay señales que un hombre sabio aprende a observar en silencio. No son los gestos superficiales, ni las palabras dulces. Son los patrones profundos, los que revelan la raíz del carácter. Una de esas señales, quizá de las más poderosas, es cómo una mujer se relaciona con sus padres. Esa relación es una radiografía de su estructura emocional, de su respeto y de su capacidad de amar sin condiciones. Un hombre que no observa esto camina ciego hacia la tormenta, porque el modo en que una mujer honra o desprecia a sus padres no se borra al iniciar una relación contigo, se traslada, se proyecta. Si no aprendió a honrar a quienes la formaron, no sabrá respetar a quien elige. Este tema no se trata de moralismo ni de tradición vacía, sino de patrones psicológicos y sociales que determinan la calidad de vínculo que tendrá contigo. A lo largo de estas 5 lecciones, desglosaremos por qué la relación de una mujer con sus padres es un espejo de su madurez emocional, qué advertencias debes reconocer y cómo tomar decisiones firmes, quedarte con sabiduría o alejarte con dignidad. Lección 1. Identificar el comportamiento. 1. ¿Cómo se manifiesta? Un hombre consciente no evalúa solo la belleza o la atracción. Observa los gestos pequeños, cómo habla de su padre, cómo se expresa de su madre, cómo reacciona ante sus errores. Si constantemente los juzga, los menosprecia o los trata como si ella estuviera por encima de ellos, esa es una señal profunda de falta de gratitud y respeto. Y quien no sabe agradecer a sus orígenes, tampoco sabrá valorar lo que construye con otro. Honrar a los padres no significa idealizarlos. Significa reconocer que, aunque no fueron perfectos, su existencia fue el punto de partida. Una mujer emocionalmente madura puede hablar de los errores de sus padres sin odio ni victimismo. Puede decir, mi padre fue duro, pero aprendí algo de eso. O, mi madre cometió errores, pero hoy entiendo sus miedos. En cambio, la mujer que vive en resentimiento hacia sus padres suele reproducir un patrón de conflicto en sus relaciones. En su inconsciente, todo hombre que se acerque será visto a través del prisma de su figura paterna. Si lo percibe como débil, lo despreciará. Si lo percibe como autoritario, lo desafiará. En cualquier caso, no lo verá como compañero, sino como reflejo de su trauma. 2. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la psicología profunda, especialmente en el pensamiento de Carl Jung, la relación con los padres forma el molde arquetípico de todas las relaciones futuras. El arquetipo del padre representa autoridad, dirección, estructura. El arquetipo de la madre, el cuidado, la empatía, la nutrición emocional. Cuando una mujer no ha integrado ambas figuras, cuando las rechaza o idealiza, crea vacíos emocionales que luego proyectará en su pareja. Sociológicamente, en las últimas décadas se ha promovido un discurso que muchas veces glorifica el distanciamiento familiar bajo la bandera de la independencia. Pero hay una diferencia entre independencia emocional y ruptura de vínculos. La primera es sana, la segunda destructiva. Una mujer que corta el vínculo con sus padres sin proceso de perdón o comprensión no está libre, está huida de su raíz. Antropológicamente, las culturas más estables, desde las tribus ancestrales hasta las civilizaciones clásicas, enseñaban a honrar la genealogía, no por obediencia ciega, sino porque entendían que la continuidad familiar es lo que da identidad. Despreciar a los padres era en esas sociedades romper con la cadena que sostenía la identidad y la fortaleza interior. Hoy, esa conexión se ha debilitado, y con ella, la estabilidad emocional de muchos individuos. 3. Efectos en el hombre que se involucra. Cuando un hombre se une a una mujer que no honra a sus padres, se convierte, sin saberlo, en su nuevo campo de batalla emocional. Lo que ella no resolvió con su padre, lo resolverá contigo. Te culpará por cosas que no hiciste. Te exigirá que llenes vacíos imposibles o te castigará por la figura masculina que falló en su pasado. Esa dinámica agota, te desgasta lentamente. Empiezas intentando comprenderla, luego intentas cambiarla,
hasta que finalmente te das cuenta de que no puedes rescatar a alguien que no quiere sanar. Si su relación con sus padres es de rechazo y desprecio, y no hay señales de que trabaje en perdonarlos, prepárate. Tarde o temprano, ese mismo desprecio se volcará hacia ti. El hombre maduro entiende que el amor no es una terapia. Tu rol no es reparar su historia, sino construir una relación sana en el presente. Pero no hay presente posible con alguien que vive atrapada en los fantasmas del pasado. 4. ¿Qué hacer? Terminar o continuar. El primer paso es observar sin reaccionar. Escucha cómo habla de ellos, cómo los trata, cómo los juzga. Si detectas resentimiento, pregúntate si también existe conciencia. Una mujer puede tener heridas familiares, pero si las reconoce y trabaja en sanarlas, hay esperanza. Eso muestra humildad y autoconocimiento. Sin embargo, si percibes una actitud de superioridad moral, donde ella se considera la víctima eterna y habla de sus padres con desprecio, sin rastro de empatía, ahí tienes una bandera roja. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz. Continuar con una mujer que no honra sus raíces es entrar en una guerra que no te pertenece. Puedes ser paciente, pero no su salvador. Puedes acompañar, pero no cargar. Si después de observar y dialogar notas que su herida se convierte en agresión hacia ti, el camino más sabio es retirarte con respeto y sin odio. Recuerda, la forma en que ella trata a sus padres es una proyección de cómo tratará la autoridad, el compromiso y, con el tiempo, a ti. 5. Reflexión final. El hombre que busca construir una vida con propósito no puede ignorar el linaje emocional de quien tiene al lado. No es un juicio moral, es una cuestión de equilibrio. Honrar a los padres no significa estar de acuerdo con todo lo que hicieron, sino reconocer que gracias a ellos existimos. Quien no honra sus raíces está en guerra con su propia historia, y quien está en guerra consigo mismo no puede amar en paz. La sabiduría está en ver más allá de la atracción, en mirar los gestos cotidianos, las palabras que usa cuando habla de su familia y las emociones que emergen de esa conversación. Esa es la radiografía de su alma, porque al final no importa cuánto diga que te ama. Si no sabe amar a quienes la hicieron posible, su amor será inestable, frágil y condicionado. Lección 2. El arquetipo paterno y cómo define la relación con el hombre moderno. 1. Comprendiendo el arquetipo paterno. Para entender cómo una mujer se relaciona con un hombre, primero hay que comprender qué representa para ella la figura del padre. En la psicología junguiana, el arquetipo paterno simboliza orden, ley, estructura, dirección y propósito. Es la fuerza que enseña límites, disciplina y orientación. Cuando una mujer ha tenido un padre presente, no necesariamente perfecto, pero sí coherente, aprende a asociar lo masculino con protección, guía y respeto. En cambio, si su figura paterna fue ausente, inestable o abusiva, esa percepción se distorsiona. Lo masculino se vuelve sinónimo de amenaza, abandono o control. El resultado no es menor. Desde esa distorsión, toda interacción romántica se contamina. El hombre deja de ser compañero para convertirse, inconscientemente, en una figura simbólica que ella debe sanar o vencer. Y cuando un hombre entra en una relación con una mujer que no ha hecho las paces con su padre interno, debe comprender que no está tratando con ella, sino con sus memorias. El error más común de los hombres jóvenes es intentar reemplazar lo que el padre ausente no dio. Intentan curarla con amor, paciencia o comprensión, sin notar que están siendo absorbidos por un vacío que no pueden llenar. 2. El vacío paterno en la cultura moderna. Vivimos en una época donde la figura del padre ha sido desmantelada. Culturalmente, el discurso contemporáneo ha tendido a ridiculizar lo masculino, asociándolo con opresión o inutilidad. En muchas familias, el padre fue físicamente ausente o emocionalmente desconectado. Así, generaciones enteras de mujeres crecieron sin un referente masculino sano. Desde la sociología, esto ha creado una crisis de paternidad. El hombre no sabe ser padre, y la mujer no sabe relacionarse con lo masculino. En sociedades tribales o tradicionales, el padre tenía un papel iniciático. Mostraba el límite,
la ley, el deber, el trabajo. Era quien enseñaba a la hija que lo masculino no era enemigo, sino estructura. Al desaparecer ese modelo, el resultado es una mujer que teme depender, pero también teme soltar el control. Ama, pero desconfía. Se entrega, pero prueba constantemente al hombre para asegurarse de que no la abandonará. Y el hombre moderno, confundido, asume que su misión es demostrarle que no es como su padre. Pero esa es una trampa emocional. En ese intento, él deja de ser hombre para convertirse en redentor. Lo que debería ser una relación de dos adultos se convierte en una terapia emocional sin fin. 3. Efectos psicológicos en la dinámica de pareja. Cuando el arquetipo paterno está dañado, se manifiestan 3 patrones principales. 1. La rebelde constante. Desafía toda figura de autoridad. Si el hombre toma liderazgo, lo interpreta como dominación. Si él es firme, lo acusa de control. Es una mujer que confunde liderazgo con opresión, porque su mente asocia la autoridad con el castigo paterno. 2. La demandante emocional. Busca en el hombre la validación que nunca tuvo. Quiere que él sea su figura de contención constante, y si no lo logra, lo culpa de su vacío. 3. La distante o fría. Se protege del amor para no volver a sentir abandono. Es autosuficiente, pero emocionalmente inaccesible. Ama desde la lógica, no desde la conexión. El hombre que se involucra con cualquiera de estos patrones debe observar si hay conciencia y trabajo interior de parte de ella. Una mujer que ha enfrentado su historia con su padre, incluso si fue dolorosa, puede amar con madurez. Pero si vive en negación, su relación contigo será un reflejo del mismo conflicto original. 2. ¿Qué hacer como hombre? Tu papel no es sanar el vacío paterno de una mujer. Tu papel es mantener tu eje, el hombre que pierde su centro intentando ser el hombre que ella necesitaba desde niña, termina frustrado, agotado y resentido. La respuesta no es alejarse de toda mujer herida, porque todos llevamos heridas, sino aprender a distinguir entre quién está sanando y quién se aferra al trauma como identidad. Si ella habla con conciencia sobre su relación con su padre, si busca entender y perdonar, hay esperanza. Pero si cada conversación deriva en odio, si cada figura masculina es vista con desprecio, si usa su pasado para justificar actitudes destructivas, debes entender que no puedes construir nada sobre ese terreno. Tu misión no es salvar a una mujer, sino vivir con dignidad. Puedes ofrecer estabilidad, no redención. Puedes dar amor, pero no suplir una paternidad perdida. El hombre que comprende esto evita ser devorado por el resentimiento ajeno. Mantiene su energía, su enfoque y su propósito. Un hombre consciente no busca mujeres perfectas, busca mujeres en proceso, pero con dirección. El padre interior, presente o ausente, marca el mapa emocional de toda mujer, pero solo ella puede reescribirlo. Tú puedes ser una brújula, no su psicólogo. El arquetipo paterno, cuando está en equilibrio, da lugar a mujeres que respetan, valoran y acompañan al hombre. Pero cuando está fracturado, puede generar relaciones donde el hombre es constantemente probado, desafiado o desvalorizado. Por eso, antes de entregar tu energía, observa. ¿Cómo se refiere a los hombres? ¿Qué dice del suyo? ¿Habla con respeto o con desprecio? ¿Busca comprender o culpar? Tus respuestas a esas preguntas pueden ahorrarte años de desgaste emocional. Recuerda, amar no es sufrir y comprender no es justificar. El hombre que conoce su propio valor no se queda donde no hay respeto, y el respeto en toda mujer madura comienza con su forma de honrar o al menos reconciliarse con la figura de su padre. Lección 3. El vínculo materno y cómo moldea la forma de amar. 1. La madre como primera escuela emocional. Antes de aprender a amar a un hombre, toda mujer aprende, o no, a amar desde el modelo materno. Su madre es su primera referencia de vínculo, cuidado y límites. En esa relación se siembra el mapa afectivo que luego aplicará con su pareja. Cómo se expresa, cómo cuida, cómo exige, cómo reacciona ante la frustración.
Una mujer que creció con una madre presente, firme y amorosa, suele entender el amor como algo que fluye, que se construye con respeto mutuo y sin manipulación. Pero si su madre fue controladora, fría o emocionalmente volátil, la hija aprende que el amor se obtiene a través de la tensión, el sacrificio o la sumisión. Desde la psicología del apego, este lazo primario determina el tipo de relación adulta: el apego seguro, ansioso o evitativo. Una mujer con apego seguro confía y permite que la relación crezca con naturalidad. Una mujer con apego ansioso necesita constante validación, se vuelve demandante y teme ser abandonada. Y la mujer con apego evitativo mantiene distancia, teme la vulnerabilidad y confunde independencia con desconexión. 2. Orígenes psicológicos y culturales del vínculo materno. En términos antropológicos, la madre representa el arquetipo del origen, la tierra fértil, la contención. En toda civilización antigua, lo materno se asociaba con el ciclo de la vida y la continuidad de la comunidad. Una madre equilibrada enseñaba el sentido del límite y la empatía, dos pilares que, cuando se pierden, generan caos emocional. Sin embargo, en la cultura moderna, muchas madres transmiten patrones de frustración no resueltos. Mujeres que se sintieron abandonadas por sus parejas o desilusionadas por la vida pueden criar hijas con un mensaje inconsciente: no dependas de ningún hombre. Aunque parece un consejo de fortaleza, en realidad siembra desconfianza y rigidez emocional. Desde la psicología transgeneracional, esos mensajes se heredan como lealtades invisibles. La hija, sin darse cuenta, reproduce los temores de su madre. Si su madre fue víctima, la hija teme serlo. Si su madre desprecia a los hombres, la hija crecerá con ese prejuicio. Si su madre fue sumisa, la hija querrá compensarlo dominando. En todos los casos, la madre es el espejo, pero también el molde. 3. ¿Cómo se manifiesta en la relación de pareja? El hombre puede identificar rápidamente la influencia del vínculo materno observando tres aspectos: cómo ella cuida, cómo discute y cómo se vincula con el conflicto. A. ¿Cómo cuida? Una mujer con un vínculo materno sano sabe cuidar sin anular, te acompaña, te nutre emocionalmente, pero respeta tu autonomía. En cambio, una mujer que aprendió de una madre sobreprotectora tiende a controlar. Querrá decidir por ti, opinar sobre todo, salvarte de tus errores. No lo hace desde el mal, sino desde el miedo a perder el control, miedo que heredó de su madre. Ve cómo discute. Si su madre era emocionalmente caótica, ella habrá aprendido que el conflicto es sinónimo de guerra. Grita, se cierra o manipula para recuperar el control. Si su madre resolvía con diálogo, la hija replica esa inteligencia emocional. El modo en que una mujer enfrenta el desacuerdo es un reflejo directo del clima emocional de su infancia. C. ¿Cómo se vincula con el conflicto? Algunas mujeres confunden amor con lucha. Necesitan una dosis de drama para sentir que hay pasión. Eso proviene de hogares donde la tensión era la norma y la calma se interpretaba como desinterés. Si notas que la paz la aburre, que necesita conflictos para sentir conexión, no estás frente a amor. Estás frente a un patrón emocional heredado. 4. Efectos en el hombre. El hombre que no detecta este patrón termina atrapado en una dinámica de desgaste. Si su pareja aprendió a controlar para sentirse segura, él sentirá que todo lo que hace está bajo evaluación. Si ella aprendió a amar con miedo, él se convertirá en su fuente de ansiedad. Y si aprendió a protegerse con frialdad, él se enfrentará a una muralla invisible que lo hará dudar de su propio valor. Estos comportamientos, aunque parezcan pequeños, erosionan lentamente la masculinidad interior del hombre. Empieza a dudar de sí, a buscar aprobación, a ceder territorio emocional con tal de mantener la paz. Pero la paz negociada con sumisión siempre termina en resentimiento. El hombre maduro comprende que no puede equilibrar a una mujer que no ha hecho las paces con la energía materna dentro de sí. Porque lo que ella no resolvió con su madre, lo repetirá contigo. A veces, incluso, inconscientemente, te pondrá en el rol de esa figura. Te cuidará como si fueras su hijo. Te controlará como si fueras su creación,
o te juzgará como si fueras la prolongación de su madre ausente. 5. ¿Qué hacer? ¿Continuar o retirarse? Primero observa, no con juicio, sino con presencia. ¿Cómo habla de su madre? ¿Hay amor mezclado con comprensión o resentimiento disfrazado de independencia? Si cada conversación sobre su madre se convierte en un relato de reproche, es señal de que no ha cerrado ese ciclo. Si muestra conciencia, si reconoce heridas y trabaja en sanarlas, hay posibilidad de crecimiento. Pero si usa su relación contigo para proyectar esa frustración, criticándote, controlándote o midiéndote según su estándar materno, debes marcar límites claros. Habla con ella desde la calma. No soy tu madre, ni quiero reemplazarla. Quiero construir algo nuevo, no revivir lo viejo. Si esa conversación no genera reflexión, sino rechazo o burla, no insistas. Un hombre que se respeta no compite con fantasmas familiares. Aprende a retirarte con respeto antes de que el desgaste te robe tu centro. El vínculo materno es el mapa del amor. Una mujer que honra a su madre, incluso con sus defectos, es capaz de amar desde la empatía. Pero una mujer que la juzga o la desprecia sin reconciliarse, repetirá ese juicio contigo. Porque la manera en que tratamos a quienes nos dieron la vida define la calidad del amor que podemos ofrecer. El hombre sabio entiende que no busca perfección, sino conciencia, que no necesita una mujer sin pasado, sino una mujer que trabaja en su pasado. La madurez masculina consiste en observar antes de entregar el corazón, en reconocer patrones antes de justificarlos y en saber cuándo quedarse y cuándo marcharse. Recuerda, el amor no debe sentirse como una deuda emocional. Si te sientes juzgado, controlado o infantilizado, no estás en pareja, estás en una repetición generacional. Tu tarea no es curar el vínculo materno de nadie, sino cuidar el tuyo con tu propósito. Porque al final, la mujer que honra a su madre sin copiarla ni rechazarla, ha encontrado el equilibrio. Y ese equilibrio se nota. Es la mujer que ama sin miedo, que discute sin destruir y que cuida sin anular. Esa es la mujer con la que puedes construir una vida, no sobrevivirla. Lección 4. Cuando ella no honra a ninguno de sus padres, el patrón del resentimiento total. 1. Identificación del comportamiento. Hay mujeres que, por heridas profundas o por una narrativa que han construido para justificar su dolor, han roto por completo con ambos progenitores. No solo no los honran, los desprecian. Hablan de ellos como si fueran una carga, una vergüenza, una historia que prefieren borrar. A simple vista, esta actitud puede parecer resultado de una infancia difícil, y a veces lo es. Pero cuando el desprecio persiste sin introspección, se transforma en un patrón de resentimiento total. Ese patrón tiene un rasgo claro. La mujer ha aprendido a posicionarse moralmente por encima de todos. Es la que despertó, la que no necesita a nadie, la que cortó con su pasado. Pero detrás de esa aparente fortaleza hay una negación del origen, una desconexión con lo más básico del ser humano, la gratitud hacia la vida que le fue dada. Cuando un hombre se relaciona con una mujer así, notará que su actitud hacia los padres se replica en todos sus vínculos. No confía, no respeta, no perdona, vive con una energía defensiva constante, y cualquier intento de cercanía emocional se interpreta como amenaza. Su modo de amar está contaminado por su necesidad de mantener el control absoluto. 2. Orígenes psicológicos y sociológicos del resentimiento total. Desde la psicología profunda, el resentimiento hacia ambos padres refleja un conflicto no resuelto con la propia identidad. Rechazar a los padres es, simbólicamente, rechazar la mitad de uno mismo. La madre representa lo emocional, el origen, el padre, la estructura y la dirección. Cuando una mujer desprecia a ambos, se queda sin raíces ni guía. Esto se traduce en una sensación interna de vacío y superioridad ilusoria. Se siente libre, pero en realidad está desconectada. La rabia que guarda no solo va dirigida hacia ellos, sino hacia todo lo que se les parece, la autoridad, la vulnerabilidad, el compromiso.
Desde esa herida el amor no es un encuentro, sino una guerra preventiva. Sociológicamente, vivimos en una era donde se ha popularizado el discurso del romper con la familia tóxica. Y si bien hay contextos donde establecer distancia es necesario, muchos lo hacen sin proceso interno, sin perdón, sin comprensión. Esa ruptura emocional se convierte en ideología, y bajo esa ideología, el resentimiento se disfraza de empoderamiento. 3. ¿Cómo se manifiesta en la relación? Una mujer que no honra a ninguno de sus padres suele comportarse con 3 patrones específicos en su relación con un hombre. Autonomía hostil, no acepta sugerencias ni dirección, interpreta cualquier liderazgo masculino como amenaza. Se mueve bajo la idea de que depender de alguien es debilidad. Esta actitud destruye toda posibilidad de construir equipo. Culpa proyectada. Aunque diga que es fuerte e independiente, en el fondo carga con una herida de abandono. Cuando la relación enfrenta dificultades, te culpará por el mismo dolor que le causaron sus padres. No porque seas igual, sino porque representas la figura del vínculo que ella teme repetir. Aislamiento emocional. Tiende a cortar vínculos cuando siente cercanía real. Prefiere el control a la intimidad. Puede desaparecer, sabotear o crear conflictos para reafirmar su poder. El amor se convierte en una transacción donde solo da si no siente riesgo. En los primeros meses puede parecer intensa, apasionada, decidida, pero con el tiempo la frialdad aparece. El resentimiento que no dirigió hacia sus padres empieza a emerger contra ti. Críticas constantes, desprecio hacia tus esfuerzos y una sensación de que nunca es suficiente. 4. Efectos en el hombre. El hombre que se vincula con una mujer en guerra con sus padres entra sin saberlo en el campo de batalla de su historia no resuelta. Ella proyectará en él tanto su rabia hacia lo masculino como su desconfianza hacia lo femenino. Un día lo admirará, al siguiente lo tratará como enemigo. Esto genera una montaña rusa emocional que destruye el enfoque del hombre. Su energía vital se drena en intentos por ganarse su amor o su aprobación. Termina adaptando su comportamiento para no detonar su enojo. Pero ese intento es inútil. El problema no está en él, sino en su historia. El hombre que se queda demasiado tiempo en una relación así se vuelve emocionalmente dependiente sin notarlo. Pierde claridad, propósito y autoestima. Su vida gira en torno a la estabilidad de alguien que no desea estabilidad. Es el equivalente emocional a intentar llenar un pozo sin fondo. 5. ¿Qué hacer? ¿Continuar o terminar? Hay una diferencia enorme entre una mujer que reconoce sus heridas y trabaja en sanarlas, y una que se define por ellas. La primera puede ser una compañera valiente, la segunda, un campo minado emocional. Antes de decidir continuar, observa su lenguaje. Si siempre habla desde el rencor, no necesito a nadie, todos fallan, mi familia es una basura, no estás frente a una mujer libre, sino frente a una mujer que aún no ha perdonado. El perdón no es aceptación de lo injusto, sino liberación personal. Si ella no lo entiende, no habrá paz contigo. Puedes mostrarle comprensión, pero no ceder tu dignidad. Si te exige demostrar constantemente que no eres como sus padres, no entres en ese juego. No se puede construir amor desde la desconfianza permanente. Si después de tiempo y diálogo no hay apertura ni cambio, el camino más sabio es retirarte, no con enojo, sino con conciencia. No eres su terapeuta ni su redentor. Tu misión como hombre no es curar heridas ajenas, sino proteger tu propósito y tu calma. El hombre que comprende este patrón evita perderse en relaciones donde el resentimiento es el idioma principal. Honrar a los padres no significa justificar lo injustificable, sino reconocer que uno no puede vivir en guerra con su pasado y construir un futuro al mismo tiempo. Una mujer que no honra a ninguno de sus padres no ha aprendido a reconciliarse con la realidad. Vive en conflicto con la existencia misma. Y quien está en guerra con su origen, también lo estará con su pareja. El amor necesita raíces. Sin ellas, todo se derrumba con el primer viento. Por eso observa antes de enamorarte.
cómo habla de su familia, cómo se refiere a su infancia, cómo mira su historia. Si hay odio donde debería haber comprensión, hay peligro. El hombre maduro no busca perfección, busca paz. Y la paz solo puede florecer junto a alguien que ha hecho las paces con su pasado. Lección 5. Reconocer, decidir y avanzar con madurez. 1. El hombre consciente ante la realidad emocional. Llegados a este punto, el hombre que ha comprendido los patrones familiares y emocionales de su pareja debe dar un paso hacia la madurez emocional. Reconocer lo que ve sin la necesidad de justificarlo ni idealizarlo. Un hombre inmaduro intenta arreglarla, salvarla o esperar a que cambie. Un hombre consciente entiende que no puede sanar heridas que no le pertenecen. Puede acompañar pero no sustituir la voluntad de cambio. Ver con claridad es un acto de poder. Cuando identificas que una mujer no honra a sus padres, que carga resentimiento hacia su madre o desprecio hacia su padre, no lo ignores. Es una información valiosa que te dice cómo entiende el amor, la autoridad, la confianza y los límites. Tu papel no es convertirte en su redentor, sino en tu propio guardián. Si esa relación amenaza tu centro, tu propósito o tu paz interior, debes tener la fortaleza de elegirte a ti mismo. Esa es la verdadera madurez, saber cuándo quedarse y cuándo retirarse sin odio ni rencor. 2. La lección antropológica. El legado que continúa. En toda sociedad ancestral, la familia era la célula más sagrada, no solo porque aseguraba la supervivencia, sino porque representaba el flujo del honor. Un hombre y una mujer que no honraban su linaje eran vistos como individuos sin raíces, sin cimientos, incapaces de sostener la vida en comunidad. El respeto hacia los padres no significaba idolatría, significaba reconocer la cadena de la existencia. En culturas como la grecorromana o la japonesa, el deber filial era sinónimo de orden. Cuando ese respeto se rompía, la desintegración emocional no tardaba en llegar. Hijos sin guía, mujeres sin referencia, hombres sin propósito. Hoy vivimos las consecuencias de ese quiebre cultural. En una era donde se promueve el individualismo y se menosprecia la autoridad paterna, muchas relaciones modernas se construyen desde el vacío. Y cuando ambos miembros de la pareja provienen de heridas familiares no resueltas, la relación se convierte en un campo de proyecciones, no de crecimiento. El hombre que comprende esto tiene una ventaja. Ya no busca amor desde la necesidad, sino desde la claridad. 3. Los efectos de ignorar las señales. Ignorar que una mujer no honra a sus padres es una forma de autoengaño. Es pensar que contigo será diferente, cuando en realidad contigo será una repetición. Si ella no ha aprendido a respetar la figura de autoridad, discutirá contigo cada decisión. Si no ha perdonado a su madre, vivirá midiendo tus errores con la misma dureza con que la juzgó a ella. A largo plazo, esto te desgasta, te confunde y te vuelve emocionalmente reactivo. Terminas atrapado en un ciclo de justificar su comportamiento. Está herida, solo necesita tiempo. No es su culpa. Pero mientras esperas ese cambio, pierdes tu equilibrio, tu energía y tu sentido de dirección. Desde la psicología masculina, el hombre que permanece demasiado tiempo en una relación así entra en un estado de disonancia interna. Sabe que algo no está bien, pero el miedo a estar solo lo mantiene atado. Ese miedo es precisamente lo que debe trascender. No temer la soledad, sino la pérdida de sí mismo. 4. ¿Qué hacer? Mantener, transformar o soltar. Mantener. Si notas que ella reconoce su historia y trabaja por cambiarla, quédate con presencia. Acompaña sin sobreproteger. Escucha sin absorber. Ayúdala a crecer con límites firmes, no desde la complacencia, sino desde la claridad. Transformar. Si la relación tiene valor pero está llena de dinámicas heredadas, háblalo con madurez. Propone espacios de reflexión, terapia o crecimiento conjunto. Pero recuerda, no basta con tu deseo, debe haber voluntad recíproca. Soltar. Si su resentimiento hacia su familia se convierte en un patrón constante de crítica, desprecio o victimismo y se niega a trabajar en ello,
el acto más amoroso que puedes hacer es retirarte, no como castigo, sino como afirmación de tu valor. El hombre que sabe irse cuando algo no está alineado con su paz es un hombre que se ha conquistado a sí mismo. Una mujer que honra a sus padres, incluso si fueron imperfectos, demuestra que ha alcanzado un nivel de reconciliación con su historia. Esa capacidad de reconciliarse con el pasado es la misma que aplicará contigo cuando cometas errores. No buscará castigarte, sino comprenderte. Recuerda, el amor maduro no se construye sobre heridas abiertas, sino sobre la aceptación de la verdad. Si ella no puede honrar de dónde viene, difícilmente podrá construir algo que perdure contigo. Elige desde la calma, observa sin miedo, y recuerda que tu deber no es sanar a nadie, sino mantenerte fiel a tu propósito y tu paz interior. Si este mensaje resonó contigo, si te ayudó a ver las relaciones desde una perspectiva más clara y profunda, te invito a seguir este canal. Aquí hablamos de desarrollo masculino real, sin victimismo, sin resentimiento, pero con la fuerza de la verdad. Cada lección es una herramienta para que te conviertas en un hombre más consciente, más fuerte y más libre emocionalmente. Suscríbete, comparte este contenido con otro hombre que necesite escucharlo y continúa tu camino de crecimiento. Recuerda, el hombre que se conoce a sí mismo no teme perder a nadie, porque nunca se pierde a sí mismo.